Continuamos con el tema 4 de Machine Learning, donde podemos, los puntos que vamos a ver ahora haré un resumen, pero los puntos que vamos a ver se pueden encontrar también en estos dos libros y en estos capítulos, por si queréis profundizar más. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Pues bien, hemos visto que existen dos posibilidades, dos modos de abordar el problema de aprendizaje, lo que consideramos programación clásica, donde tenemos un determinado conocimiento, un determinado conocimiento experto que trasladamos a unas reglas. Esas reglas suelen ser normalmente unas reglas if-else. Este enfoque nos permite tener unas respuestas o unos resultados que están ya más que preprogramados, ¿no? Por otro lado, si queremos avanzar, si queremos cambiar este enfoque, pues podemos utilizar Machine Learning, para lo cual necesitamos, de nuevo, los datos de entrada, los objetivos o el resultado que tendría que dar cada dato de los que ponemos a la entrada, y después con esto obtendríamos unas determinadas reglas, y veamos que esto era entre comillas, y un determinado, en el fondo, modelo, ¿no? También veíamos que estábamos dentro de Classical Machine Learning, dentro del área de aprendizaje supervisado y concretamente en el área de clasificación. En ese otro vídeo, en ese tema 3, lo que vimos es también la clasificación, en qué consistía. Y en el fondo lo que busca es encontrar una frontera de decisión. Esa frontera de decisión puede ser lineal, si lo que intentamos es separar todo con una recta, o puede ser no lineal, como lo que estamos viendo en línea gris. Empezamos a ver un modelo concreto, llamados SVMs lineales, que intentan separar los datos, como hemos hablado, con una recta o con un plano, en el fondo con algo que no es con algo lineal, ¿no? Y lo que intentaba maximizar era el margen, la separación que hay entre esa frontera que hemos puesto y después el punto más cercano de cada uno de las clases, ¿no? También veíamos una manera de evaluar, una manera muy sencilla, muy intuitiva, que era lo que llamábamos accuracy o tasa de acierto, que simplemente es ver pues cuántas veces acierto tanto una clase como otra del total de posibilidades. Bien. Pues muy bien, vamos a empezar ahora con otro concepto, un concepto vital para Machine Learning, que es el concepto de sobreajuste. Literalmente, como lo pongo aquí, sobreajuste u overfitting en inglés, que es la incapacidad para generalizar. Yo quiero que entendamos bien, o quiero que quede bien grabado, es que el overfitting es la incapacidad para generalizar, para sacar conclusiones que posteriormente apliquen a la mayoría de datos que vengan después durante la predicción. ¿Qué es exactamente el overfitting? Pues bien, vamos a intentar explicarlo de nuevo con animales, y creo que es con imágenes realmente, con imágenes de animales en particular, porque creo que es la mejor manera de explicarlo. Vamos a ver qué es esto de la incapacidad para generalizar. Pues bien, imaginemos que tenemos un conjunto de datos donde tenemos 3 imágenes únicamente de elefantes, ¿no? Sabemos que estas imágenes corresponden a una clase, un label, target, que es la elefante, la variable elefante. Y de aquí empezamos a sacar unas reglas, como veíamos antes, o un determinado modelo. Ese modelo me dice, o lo que he intentado aprender, es que si está sobre 4 patas, como todos estos elefantes, como todos estos elefantes están sobre sus 4 patas, si tiene colmillos, todos tienen colmillos, perfecto. Si la trompa está hacia abajo, perfecto. Y si la trompa, además de estar hacia abajo, está estirada, pues entonces es un elefante. Bien, estos son los datos. Esto es lo que antes veíamos que se llamaba answer, ¿vale? Pero también es los label, target, ¿bien? Y estos son lo que devuelve. Con esto se saca esas reglas y ese modelo. Estamos ya en disposición de hacer una predicción, dado este animal, ¿no? Entonces, tenemos un elefante, pero veamos cuántas de las reglas cumple, ¿no? Pues bien, vemos que ni está sobre 4 patas, sí que tiene colmillos, por eso está en verde, ni la trompa está hacia abajo, ni la trompa está estirada. Con lo cual, en base a nuestro modelo, que ojo, este modelo se ha sacado con
3 imágenes, y lo estoy haciendo aposta, ¿vale? Para que veamos qué es el sobreajuste, qué es ese overfitting, decimos que es un no elefante, es decir, no es un elefante. Bien, este es el primer problema que encontramos cuando algo está sobreajustado. Ha visto pocas imágenes, ha sacado unas conclusiones que no son generales o suficientemente generales. Claro, si tenemos este animal, como hemos visto antes, este elefante, hemos aplicado el modelo y de repente vemos que, según nuestro criterio, según nuestro modelo, esto no es un elefante. Esto se llama falso negativo. Falso negativo porque falso porque he cometido un error y negativo porque he cometido un error diciendo que no. Bien. No es lo que yo digo aquí. Yo estoy diciendo falsamente que es de la clase no. De la clase no. Bien. Erróneamente el modelo dice no elefante cuando realmente es un elefante. Vamos ahora con este animal que es un tapir. Bien. Este animal está sobre las 4 patas, tiene la trompa hacia abajo, la poca trompa que tiene está estirada y después tiene unos colmillos como buen mamífero que podemos asumir, ¿no? Que es. Entonces cumple todos estos requisitos. En el fondo es un elefante. Esto es lo que llamamos un falso positivo. Falso porque es un error, no es un elefante, y positivo porque lo he marcado como que sí es un elefante. Es un error. He dicho que sí cuando debería ser que no. ¿Qué es lo que viene aquí? Erróneamente el modelo dice elefante cuando no es un elefante. Bien, y esta es la demostración empírica de que sí que tiene colmillos como buen mamífero. Hemos visto dos posibilidades. Hemos visto cómo crear un modelo, en este ejemplo, cómo creamos un modelo a partir de, bueno, pues un ejemplo tonto como son esos 3 elefantes, ¿no? Ese modelo no es capaz de hacer ninguna predicción decente, ¿vale? Pero sí que nos permite ver pues hasta qué punto no puede hacer predicciones decentes. ¿Cómo vemos esto más en profundidad? Pues bien, representamos en esta gráfica el error versus la complejidad. La complejidad que nos dice es que más complejidad, más reglas. O más número de reglas o esas reglas más largas. Bien. Tenemos dos gráficas. Bien. Vamos a decir que este es nuestro conjunto de datos total. Bien, con esto vamos a sacar un conjunto de entrenamiento o train. Bien, este es nuestro conjunto de entrenamiento. Y con esto vamos a tener un error de entrenamiento, es decir, a medida que yo voy aumentando la complejidad, a medida que yo voy aumentando las reglas, el error se va reduciendo. Se va reduciendo y esto siempre va a ser así. ¿Qué significa eso? Pues que si en vez de esos if-else que hemos visto antes, if, colmillos, if, trompa hacia abajo, if, bla, 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 if, etcétera, si yo voy sacando más y más reglas, ¿bien? Pues del estilo, y si el cielo es azul, y si sigue teniendo, y si hay alguna nube, y si hay agua detrás, y si no sé qué, y si voy sacando conclusiones muy específicas de este modelo, de estas 3 imágenes, perdón, al final el modelo se va haciendo cada vez más complejo, tiene más reglas en este caso, y el error es menor. ¿Bien? Eso es lo que se llama error de entrenamiento. Lo que hacemos es crear un segundo conjunto de datos, lo que se llama validación. Validation o validación. ¿Bien? Este conjunto de validación se comporta de la siguiente manera. Tiene un error de validación muy peculiar, que es este. Y es, a medida que el modelo va aprendiendo, es decir, el modelo va aprendiendo en este sentido. Bien, el modelo va aprendiendo en ese sentido. Cada vez va aumentando la complejidad, va aprendiendo más cosas, se va haciendo cada vez más complejo y llega un momento en el que el error de validación alcanza un mínimo. Y a partir de ahí sube. ¿Qué es lo que está sucediendo a partir de aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bien, este es el comienzo del sobreajuste. Es decir, en este momento, de aquí a la derecha, está perdiendo su capacidad para generalizar.
para sacar conclusiones que no solo sacar conclusiones de estas 3 imágenes que apliquen a no solo estas imágenes, sino a todas las que vengan. Eso es generalizar. Y eso es lo que está dejando de hacer a partir de una complejidad umbral, que es esta de aquí. Es decir, a partir de, vamos a decir, de esta regla, todas las reglas que he ido añadiendo no me está aportando nada nuevo, no está siendo capaz de generalizar, se está empezando a aprender estos datos de memoria, eso es lo que decimos, a partir del overfitting se está aprendiendo los datos de entrenamiento de memoria y no está sacando conclusiones válidas. ¿Bien? Esto divide el espacio en 3 zonas, una zona de underfitting, una zona en la cual da igual lo que ponga aquí, que todo va a ser un falso positivo, bien, da igual qué animal ponga aquí, todo va a ser falso positivo. Una zona de overfitting, que es la zona de sobreajuste, ¿no? Una zona en la cual incluso las propias muestras que tendrías que decir que sí, tú estás diciendo que no. Y después una zona ideal de trabajo, una zona cercana a un momento en el cual todo lo que está aprendiendo en el training está generalizando, con un determinado error por supuesto, ¿no? Pero generaliza de la mejor manera posible cualquier imagen que venga después. Es en esta zona donde tenemos que trabajar, en una zona en la cual somos capaces de minimizar o de encontrar la menor distancia entre el error de entrenamiento y el error de validación, que es el error que yo cometo cuando intento sacar conclusiones, ese es el error de entrenamiento, ¿bien? Y el error de validación, que es el error en el cual pues voy comprobando las conclusiones que tengo con datos nuevos que no he visto. Con esto defino un modelo en concreto, ¿vale? Cada valor que tengo aquí es un modelo en concreto, un conjunto de reglas diferentes, con lo cual un modelo en concreto. Con esto lo que defino es el modelo mejor, ¿no? Y una vez que tengo eso, me guardo otro conjunto de entrenamiento, que es el conjunto de test. Ese conjunto de test me permite, ahora sí, para la configuración que he obtenido aquí, sacar unas tasas de acierto. Esas tasas de acierto, si he seguido toda esta dinámica, son tasas de acierto en las cuales puedo confiar plenamente. Es decir, si yo digo que aquí hay un 68% de acierto y he seguido esta dinámica, esta metodología, este 68% de acierto se va a aplicar a cualquier conjunto de imágenes o cualquier conjunto de datos que venga después. Bien. En resumen, y viendo esto un poquito más bonito, lo que tenemos es un loop, un bucle. Tenemos un bucle en el cual entrenamos un modelo con el conjunto de entrenamientos, así como se llama en inglés, por eso pues esta transparencia. Lo evaluamos con el conjunto de validación. Lo que hacemos es aumentar ambas tasas de acierto, tanto en train como en validación, lo máximo posible, ¿vale? Hasta que, como hemos visto, este es el error de train y este es el error de validación. ¿Vale? Hasta que encontremos precisamente ese momento en el cual el error de validación, o más bien ese valor, no hace falta que sea ese valor en concreto, sino esta zona de aquí, ese momento en el cual la validación pues empieza a aumentar, empieza a diverger. Y una vez que tengamos todo esto claro, ya somos capaces de elegir un modelo en concreto, es decir, un modelo que haya salido de encontrar pues esta complejidad, un modelo que esté con esta configuración, y confirmar esos resultados con un dato, con unos datos llamados conjunto de test. Bien, hemos visto que hay 3 zonas, una zona de underfitting, una zona en la que es la zona ideal y una zona de overfitting, ¿vale? Pero ¿cómo detectar que hay overfitting? Pues bien, tenemos que seguir esta regla en concreto. Primero, si dado un modelo, hacemos unas determinadas predicciones y obtenemos unas tasas de acierto. ¿Bien? Si esas tasas de acierto fueron bien en el conjunto de entrenamiento, ¿bien? Según la teoría, bien, no tengo nada más que hacer. Con eso yo ya diría que tengo un buen modelo. No es tan así, pero la idea es buena. Si en el conjunto de test yo tengo un 93% de acierto, parece suficientemente bueno. Al final el training que puede tener 95, 99, bien, es bastante aceptable. Si esa tasa de acierto ha sido de un 67%, por ejemplo, pues vamos a mirar cómo de bueno es el conjunto de entrenamiento, ¿vale? Si ese conjunto de entrenamiento también tiene un 67%, vamos a decir un 70% porque no sea igual,
¿Bien? Estamos en una zona de underfitting, es decir, o una zona no ideal, una zona en la cual, pues bueno, los resultados no eran lo que esperábamos. Vamos a ver si los podemos mejorar ambos a los dos, tanto el test como el train, pero estaríamos en una zona de underfitting, una zona en la cual, pues bueno, no es del todo bueno, no es lo que esperaríamos, pero oye, a lo mejor este underfitting deja de ser underfitting y se convierte en la zona ideal, ¿vale? Nunca se convierte en el good model, ¿vale? Depende, ¿vale? Porque si 67 y 70 es la tasa más alta que podemos conseguir, al final estamos en esta zona de aquí. Bien. Pero ¿qué sucede si esta tasa de acierto es 67 y aquí tenemos una tasa de acierto en train de un 88%, por ejemplo? Pues evidentemente eso es un sobreajuste. Es decir, cuando hay diferencia entre esa tasa de acierto del test y esta tasa de acierto en train, es ahí donde tenemos el overfitting. Bien. ¿Cómo podemos entonces evitar el sobreajuste? Ya hemos sido en la transparencia anterior capaces de detectarlo. Vamos a ver cómo podemos solventarlo. Pues bien, hay varias cosas que podemos hacer. Lo primero de todo es introducir más datos si es que los tenemos. Bien, esto no nos va a proporcionar, esto es súper importante, no nos va a dar mejores resultados ni mayor acierto. Lo único que nos va a dar es más seguridad de que el acierto que tenemos se mantendrá constante para datos que no hayan sido vistos por el modelo. ¿Bien? Es decir, lo que nos permite es tener seguridad de que el modelo realmente está aprendiendo correctamente. ¿Bien? Y de hecho es probable que la tasa de acierto baje. Otra cosa que podemos hacer es seleccionar variables. Tenemos muchísimas variables. ¿Vale? Esto es beneficioso siempre que tengamos muchas, pero sí es beneficioso siempre y cuando venga acompañado de muchas muestras o de muchos ejemplos, ¿no? Si tenemos algo así como pocas muestras, pero tenemos muchos atributos, estos son muchas columnas, muchos atributos, muchos features. Si tenemos mucho de esto, ¿vale? Pero tenemos pocas muestras, ¿bien? Entonces estaríamos probablemente en una zona de sobreajuste, ¿bien? Una zona de overfitting. Un método que ayuda a mitigar el sobreajuste es el conocido como Key-Fold Cross Validation. De ahí viene esta X ahí, Cross Validation, ¿vale? Se representa así, Key-Fold Cross Validation. Entonces, lo que hace es, en el fondo, es repetir el proceso de selección de datos aleatorios. Lo que hace es elegir los datos de forma aleatoria para que pues el conjunto de entrenamiento no dependa de unos datos de entrada concretos, bien, y así tener pues una tasa de acierto independiente de los datos que se cojan a la entrada. ¿Bien? Esta técnica, realmente lo de Key-Fold Cross Validation, lo que nos hace es estar seguros de que la tasa de acierto que estamos diciendo del modelo es la mejor que hemos podido conseguir, y si no es la mejor que hemos podido conseguir, simplemente nos da seguridad de que esa tasa es la más certera, ¿no? O la más confiable que tenemos en ese momento. ¿Bien? Otra posibilidad es tener early stopping, ¿no? Si nosotros antes veíamos que en los datos de entrenamiento hacían así, el early stopping, ¿vale? Los datos de validación hacían así, el early stopping consiste en parar antes de llegar a ese punto, en vez de estar esperando hasta aquí y a saber, ¿vale? Es parar antes. Cuando paramos antes, al final, evidentemente no hay overfitting y existe alto riesgo de que entremos en underfitting, porque tenemos un modelo pues bastante malo, ¿no? Pero de esa manera se evita llegar al punto este de aquí, punto en el cual ya pues sí que existe overfitting. ¿Bien? Entonces este early stopping es una técnica muy usada realmente en redes neuronales. Otra técnica es la llamada ensembles. Haremos un apartado específico sobre ensembles en el que lo que buscamos es combinar varios modelos, como puede ser, por ejemplo, bueno, eso lo hemos visto en SVMs, ¿vale? Pero puede ser SVMs pues con varios valores, por ejemplo, ¿no? Y esto ya reducirá la posibilidad de tener sobreajuste, ¿no? De hecho, bastante. Bien, vamos a ver más en detalle en qué consiste este Key-Fold Cross Validation, ¿vale? Esto, en el fondo, lo que como hemos visto antes, la idea es muy sencilla. La idea es repetir el proceso de entrenamiento y test
que es este, entrenamiento y test, ¿vale? Aquí tendría que existir otro conjunto, bien, de validación, solo que en la literatura es súper aceptado decir que solo se habla de train y test por comodidad, ¿bien? Pero lo que hemos visto anteriormente de train, validation y test es lo que luego a nivel de implementación, a nivel de código, es lo que se hace por debajo, ¿vale? Pero a nivel de explicar pues, cómo funciona una cosa u otra, solo hablamos normalmente de train y test. ¿Bien? Para ello lo que hacemos es, dado un conjunto de datos, este dataset, lo que hacemos es crear 5 repeticiones o K, de viene el key fold repeticiones, en el cual algunas muestras se consideran train y otras muestras se consideran test, de tal manera que todas pasan siendo test. Con el dato de train creamos un modelo y con los datos de test sacamos unas conclusiones, calculate metrics, ¿vale? Y todo esto lo guardamos. ¿Bien? De esta manera permitimos evitar posibles sesgos en la selección de datos para entrar y validar, ya que estamos utilizando todos los datos para train y para test en sucesivas iteraciones, y el bucle que va recorriendo este key fold cross validation simplemente va, entrena aquí, testea con esto y guarda una métrica. Entrena con esto gris, ¿vale? Y después testea con esto y guarda otra métrica. Bien. De hecho, este modelo está ya súper implementado. Se conoce como keyfold aquí, ¿no? En el model selection de scikit-learn. Y como vemos, pues bueno, tiene todas las posibilidades, ¿no? El número de splits, cuántos de estos tenemos que hacer, cuántos keyfold tenemos que hacer. Shuffle si queremos utilizar una recombinación, ¿no? de los datos de forma aleatoria. El random state, que es muy importante porque el random state lo que hace es fijar la aleatoriedad. Elige todo de forma aleatoria, pero si aquí fijamos un número, 42, lo que hace es decir, pues voy a tomar como semilla aleatoria el 42. Siempre van a ser aleatorios, pero si lo repito varias veces siempre va a salir el mismo número aleatorio. ¿Bien? Esto es importante porque en algún momento se quita ese 42, ¿bien? Y ya se sustituye por otra semilla aleatoria y todo sigue funcionando igual. Pero si yo quiero repetir el proceso para ver si está bien, no puedo repetir cosas con números aleatorios. ¿Bien? Y este sería el código, para que nos hagamos una idea. Tendríamos este keyfold aquí, número de splits 3, shuffle true y random state pues 1, cualquier valor. ¿Bien? Y en el fondo salimos por pantalla pues, cómo son estos folds, ¿no? Pues si tenemos estos datos de entrenamiento del 0,1 al 0,6 y tenemos 3 splits, ¿vale? El resultado es el siguiente. Toma 0,1, 0,4, 0,5, 6 para entrenar y como test 0,2 y 0,3. ¿Vale? Y después toma estos de aquí y como vemos en test aparecen todos al final. Con lo cual esto es lo que hace. Estos son los datos de entrada. Estos son los datos de entrada y lo que va haciendo es repetir tantas veces como tiene en splits, que son tantas veces como los keyfold. Esto en el fondo es en splits. Y repite este proceso 3 veces, ¿bien? Porque decimos que son 3. Ahora bien, una manera también de ver, ¿vale? Ya un poquito también como resumen, el sobreajuste es algo así, ¿no? Si tenemos todos estos datos, el fit bueno, lo que es el ajuste bueno, tendría que ser, aunque haya errores, esta línea verde, ¿bien? El sobreajuste se vería como esta línea azul. Esto azul, aunque parezca que se adapta a los datos, parece que es la mejor tasa de acierto, por supuesto, ¿vale? No es lo que deseamos porque puede caer otro elemento, yo qué sé, rojo, verde ahí, o puede caer otro elemento verde justo aquí, ¿vale? Lo importante es que aunque haya fallos, porque los habrá con este good fit, es la explicación más simple. Siempre se intenta buscar la explicación más simple, y la explicación más simple matemáticamente se representa con esa recta. ¿Bien? Si hacemos este chiste, por ejemplo, este es el novio que le dice a la novia antes de casarse: a ver, tú ayer no tenías ningún novio, ¿vale? Hoy vas a tener un novio. Algo me dice que mañana tendrás 2, pasado 3, bien, etcétera. Bueno, este es el chiste, ¿no? De XKCD. Pues evidentemente esto es un claro sobreajuste. Yo me he basado en 2 datos, bien, y con eso he obtenido un modelo. Y ese modelo va a hacer malas
predicciones. Nunca se sabe luego en la vida, ¿no? Realmente. Pero lo que, si seguimos el chiste, ¿vale? Lo que intenta decir es que este modelo está sobreajustado. Bien, pues esto es el overfitting, es el concepto de Machine Learning que refleja la incapacidad de un modelo para generalizar, ¿no? Podemos detectarlo y también evitarlo, bien con más datos, bien haciendo early stopping, bien con selección de variables, ¿bien? O por supuesto usando el famoso Key Fault Cross Validation, ¿vale? Que nos permite, es un mecanismo que nos ayuda pues a detectar ese sobreajuste y luego internamente lo que hace es que, como lo detecta, pues intenta ya solventarlo directamente. La metodología que sigue evita que esto suceda. Bien, vamos a ver ahora unos árboles de decisión. Vamos a ver cómo funciona un modelo concreto y ese modelo concreto es el modelo de árboles de decisión. Bien. A diferencia de de las SVMs que también hemos visto, para empezar todo es igual, es aprendizaje supervisado, es clasificación, pero una diferencia es que es multiclase. Ahora veremos por qué es multiclase. Si tenemos este problema en el cual no podemos separar con una recta sin cometer grandes errores, ¿bien? Lo que hace el árbol de decisión es ir creando zonas dentro del espacio que puede ir aglutinando dentro de una misma clase. Es decir, dice pues todos los elementos que sean menores que este valor. Imaginaos que esto es el atributo 1, ¿vale? Y esto es el atributo 2. Bien, pues lo que ha hecho antes, es decir, todo lo que sea atributo 2 menor que, voy a llamar threshold, menor que el threshold del atributo 2, todo lo que sea menor, es de la clase, vamos a decir, del target verde, ¿vale? Y si no, lo que hacemos es dividir el conjunto otra vez en dos partes aquí. ¿Bien? Cuando sea mayor diré, vale, pues si es mayor, aparte tengo que mirar si es mayor o menor que el umbral del AT1 para quedarme con esta zona de aquí o para quedarme con esta zona de aquí. Esto ya es una separación no lineal. Entonces no es una recta, aunque sean rectas, ¿vale? Pero o sea, rectas en lo que conforma esa separación, pero en el fondo no son líneas rectas. Esto es una separación no lineal. Es no lineal porque no lo puedo hacer con una sola línea recta. Bien. Aquí saltamos a este ejemplo. Os dejo aquí la web, ¿vale? Es bastante conocido y para evitar plagios dentro de YouTube, ¿vale? Yo siempre hago referencia a las fuentes, pero puedo tener un problema si pongo en YouTube un vídeo sobre esto, ¿no? Entonces, os animo a que lo visitéis y, por supuesto, que deis todo el feedback que podáis sobre el vídeo, que está súper bien. Lo que permite ver, en el fondo, es como un problema que trata sobre clasificar pisos si son de San Francisco, ¿vale? O si son de Nueva York, en función de diferentes atributos. Pues bien, lo que se da cuenta es que la elevación es uno de los primeros atributos, de los más importantes. Si esa elevación es menor que un determinado valor, ¿vale? Por aquí es mayor, si es menor que un determinado valor, entonces mira otra cosa, mira el precio por metro cuadrado, ¿no? En función de los valores que tiene, ¿vale? Va separándose y de esa manera va obteniendo cuáles son los valores de Nueva York, que si no recuerdo mal eran los verdes, ¿bien? Y cuáles son las reglas que definen los que están en San Francisco, que son los azules. ¿Por qué se llama binario? Porque cada nodo, cada elemento de decisión, en el fondo se divide en dos partes. ¿Bien? Por eso se llama un árbol de clasificación binario. ¿Vale? Si fuera multiclase, en el fondo seguiríamos una filosofía. Una cosa es que la clasificación sea binaria, otra cosa es que el árbol sea binario. En este caso, lo que es binario es el árbol y luego la clasificación puede ser binaria o multiclase. ¿Cómo funciona? Pues bien, con este conjunto de datos que tenemos aquí, donde lo suyo es que la separación sea de esta manera, os estoy pintando cómo tendría que ser la separación. Bien, lo que hacemos es separar lo rojo de lo azul, grosso modo, ¿vale? Las SVMs, en este caso, lineales, estas fallan bastante, lo que intenta siempre colar una recta, en estas falla bastante, como vemos, y en estas acierta bastante, ¿vale? Encuentra incluso valores muy buenos, como es esta de aquí. En el caso del Decision Tree, de hecho,
de hecho, mira, aquí va apareciendo aquí las tasas de aciertos. 75%, 45% y 88% de acierto. El Decision Tree lo que hace es ir dividiendo zonas del espacio de tal manera que es capaz de acertar lo máximo posible. Aquí, como vemos en el primer ejemplo, tenemos un 75% de acierto. Es decir, tampoco ha mejorado mucho. Pero estos Decision Trees, en el caso este de aquí, sí que pasa de un 45 a un 82, ¿no? Casi el doble. ¿Por qué? Porque es capaz de aislar esa zona central, evidentemente, ¿no? Con esta división de los espacios. Y después tenemos este Decision Tree aplicado a este ejemplo lineal, donde vemos pues, que la tasa de acierto también es bastante buena, pero bueno, igual que la lineal, que la SVM lineal. Bien, es decir, lo que hace es dividir el espacio de posibles valores de entrada en sus espacios más pequeños, mediante la selección de una variable y un valor de corte. En este caso elegiría esta variable playClass y esta variable age para hacer su primer árbol, ¿no? Ya sea, por ejemplo, esto es playClass, saldría 2, ¿vale? Pues a lo mejor en este caso ya tendríamos la edad mayor que 20, ¿vale? Etcétera. A cada espacio se le asigna cada espacio final, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este es un espacio final, este es otro espacio final, se le asigna una clase o una etiqueta. Bien. Se repite todo esto de forma recursiva hasta que los subespacios son homogéneos entre sí. Es decir, hasta que ya no se puede dividir más o hasta el punto en el que yo le diga al árbol, mira, no puedes pasar de 3 niveles, 1, 2 y 3. ¿Vale? Pues no dividas más. Lo que tengas aquí es lo que hay. Por ejemplo, este podría ser un ejemplo de final de, digamos, de branch, ¿no? Final de rama. No puedo bajar más, no puedo dividir el conjunto de entrenamiento en más partes, con lo cual me quedo con esta amalgama aquí de muestras, ¿no? Y el árbol sí que se construye con reglas if else, en función de subespacios y los valores de corte. Bien, y con eso vamos definiendo cada una de estas regiones aquí. Importante, 3 características súper importantes. En primer lugar, un árbol de decisión es una estructura que permite una alta interpretabilidad. ¿Por qué? Porque nos dan cosas como esto de aquí. Esos son los datos de entrada y este es el modelo que se crearía. Bueno, está bastante hecho a mano, pero en el fondo es el que se crearía. En función de cuál es el aspecto de fuera, si es pues soleado o si es súper lluvioso, tenemos que mirar diferentes cosas, a la humedad, al viento o pues bueno, luego si es normal o si es anormal. Es decir, el árbol de decisión es una estructura que permite, grosso modo, entender las decisiones que se están tomando. Gracias a su recursividad, ¿vale? Porque lo que hemos hecho antes es crea esto primero, después crea esto, puede paralelizarse su cálculo, es decir, se puede paralelizar la creación de estos niveles en paralelo. Para 2 no te vas a poner, pero evidentemente según vas bajando de modelo, según vas bajando por aquí, ¿vale? Pues vas creando más cosas y esa paralelización se puede hacer más. Pueden trabajar simultáneamente con valores categóricos y numéricos, cosa que eso no era posible con las SVMs donde todo tenía que ser numérico. Es decir, tendrías que convertir con un one-hot encoding todos los valores numéricos a valores categóricos. Con lo cual con esto tenemos una alta interpretabilidad, un bajo coste computacional y poca preparación de datos. Por supuesto, no todo es bonito, hay alguna desventaja. Lo primordial es que los árboles de decisión pueden generar modelos con un gran sobreajuste. ¿Por qué? Porque al final empieza a adaptarse tanto a los datos que puede al final crear pues incluso una clase con un único elemento, ¿no? Un sobreajuste alto. Son inestables porque de hecho cualquier variación mínima en los datos conduce a nuevas reglas y de hecho si no se tiene cuidado un mismo árbol repetido sobre los mismos datos puede producir también reglas diferentes. ¿Qué pasa con ambas reglas? Pues ambas reglas funcionan igual de bien, con un 60 o un 70% de acierto. Pero claro, si lo que se busca es interpretar este árbol de decisión, pues lo que no puede depender es de que eso se ejecuta una vez solo y ya no haya nada que indique que eso se pueda repetir, ¿no? Son un poco sensibles a clases desbalanceadas. Ahora, más adelante veremos qué significa eso de desbalanceado. Bien, pero grosso modo quedaos ahora con que hay más ejemplos de una clase que de otra. Bien, ¿cómo funciona el código? Pues bien, en primer lugar, lo que hacemos es importar todas las cosas que necesitamos. Necesitamos importar
el tratamiento de matrices, necesitamos importar el tratamiento de data frames y necesitamos importar, por supuesto, el clasificador y el método para hacer train y test, para dividir los datos de entrenamiento entre train y test, que podemos hacerlo nosotros, ¿vale? Pero realmente con esto es bastante más cómodo. Y después una métrica de evaluación. Con esto lo que hacemos es leer los datos, ¿bien?, de un archivo CSV separado por comas, y lo que vamos quedándonos es con todos los datos de entrada, estos son las features, ¿vale?, y la salida, ¿vale?, o lo que es el target. Bien. El siguiente paso es crear los datos de train y los datos de test. Para eso le decimos pues que para test reserve un 20% de la base de datos, puede ser 10, puede ser 25, ¿bien?, y fijamos un random state igual a 0, ¿vale?, para que si queremos repetir esto, pues esto siga siendo aleatorio, pero podamos encontrar o podamos comparar ejecuciones, ¿vale?, que eso es algo vital para depurar el código. Iniciamos el modelo, bien, y lo ajustamos. Fit o train es básicamente lo mismo. Daos cuenta que lo que pasamos son datos de entrenamiento y los datos supervisados. Bien, estas son las clases o las etiquetas. Y estos son los datos de entrada. Bien. Una vez que tenemos ese modelo CLF de clasificador, podemos hacer predicciones. Bien. Esas predicciones las guardamos en IPRED y después podemos calcularlas con un accuracy score y ver pues, qué diferencia hay entre ITEST e IPRED. Bien, con esto acabamos los árboles de decisión, que son métodos de clasificación dentro del aprendizaje supervisado. Hemos visto desde cómo funcionan en código, son esas 10-15 líneas que habéis visto, y cómo funcionan también a nivel interno, ¿no? Son capaces de hacer esa separación no lineal, que no eran capaces de hacer las SVMs. Bien, y esto es un arma de doble filo porque va a permitir que haya luego probablemente cierto sobreajuste, ¿no? Las ventajas son muchas, pero aparte de ese sobreajuste que hemos podido intuir que puede aparecer, lo más difícil o la desventaja más grande es que son inestables ante variaciones en datos, ¿vale? Porque de por sí, si no tienes cuidado, un decision tree, si lo vuelves a ejecutar sobre los datos una y otra vez, realmente te va a salir diferente. Y por último, por supuesto, una gran ventaja es esa alta interpretabilidad. Bien, pues con esto ya sabemos, grosso modo, decision trees para poder compararlos con SVMs. Ahora bien, ¿cómo funciona la evaluación? Vamos a ver esta evaluación un poquito más en detalle. Pues bien, hemos visto que tenemos esta matriz. Esta matriz se llama matriz de confusión. Esa matriz de confusión tiene 4 posibles valores, ¿no? Porque es una clasificación binaria, o 1 o 0, ¿no? Tiene unos true positive, false positives, false negatives y true negative. ¿Bien? Los false positive esto es si aciertas o fallas. Bien, y positivo es diciendo 1. Bien. Después tenemos false negative, que es lo mismo, pero diciendo 0. Con esto hemos visto que hay varias maneras de evaluar. Tenemos la accuracy, que tenemos esto de aquí, tenemos precision y recall, que son estas de aquí, y el F1, que es una mezcla, de hecho es una media armónica de precisión y recall. Después tenemos más métricas, realmente hay un montón, ¿no? Bien, pues con esto lo que conseguimos es realmente medir tasas de acierto desde diferentes ángulos, ¿no? Vamos a quedarnos ahora con la parte de precisión y recall, ¿no? Y con F1 Score, que son de las más usadas. Si queremos evaluar el modelo desde un punto de vista global y general, sin tener en cuenta aplicaciones particulares, nos centraremos en F1. ¿Bien? Este es el que mejor va a describir el comportamiento global del modelo. Pero si queremos ir a un entorno como es la precisión, ¿vale? Vamos a poner aquí en precision que es true positive, partido de true positive más false positives. Bien. Si queremos ir a un modelo donde queremos encontrar la mejor precisión, ¿vale?
es porque estamos persiguiendo sistemas de recomendación, clasificación de texto, sistemas de búsqueda, bien, donde tenemos que ver pues cuántos falsos positivos estamos dando. Cuántos falsos positivos hay en recomendaciones significa que cuántos productos de más te estoy dando que no te interesan. En clasificación de texto lo mismo, estoy clasificando mal algo que debería estar bien. Y sistemas de búsqueda, ¿no? Cuando buscas en Google, los elementos primeros tienen que ser de los más redundantes, de los más, importantes para ti. Bien, si ahí no damos, si hacemos un false positive, si metemos algo que no debería de ser, entonces la búsqueda pues se va a ver mermada desde el punto de vista de usuario y pues evidentemente al final el tráfico hacia esa web pues se va a ver reducido. Y nos interesará mirar más al modelo que, digamos, a la métrica recall, si lo que queremos hacer son temas médicos, o temas de fraude, o temas de seguridad informática, ¿no? Que es detectar que algo ha pasado. Esto lo conseguimos con recall, que es true positive más false negative. ¿Bien? Y es por eso que ahora estamos hablando de false negative, porque en el tema médico lo más doloroso que puede pasar es un false negative. Es decir, y erróneamente estás diciendo que no le pasa nada, con lo cual esa persona puede continuar su vida. Imagínate si tuviera algo médico, ¿no? También es importante conocer qué es la curva ROC. Es una manera visual de evaluar esto de una manera realmente muy sencilla. Esto representa esa curva ROC, que significa Receiver Operating Characteristic, compara el True Positive Rate, también llamado TPR, True Positive Rate, con el False FPR, con el False Positive Rate. Esta gráfica realmente ayuda a comparar modelos binarios. No es recomendable utilizarlo para modelos multiclase. Bien, y lo que hace es representar eso, True Positive versus False Positive. Esto en teoría tendrá varios valores. Un valor extremo, que es el clasificador perfecto, que tenderá hacia el valor 1, como es este de aquí. Y otro que es el Random Classifier, que es una recta cualquiera, ¿vale? Entre los dos puntos. Todo esto para clasificación binaria. Es decir, si queremos comparar modelos, tenemos que ver cuál es el que está más cerca de la esquina superior izquierda y ese será el mejor. Se conoce como área bajo la curva precisamente a una manera de medir pues cuánto área, es decir, qué es lo que está debajo de la curva, ¿no? Si seguimos eso, el AUC de la primera es 1, 100%, ¿vale? Y el AUC del aleatorio es 0.5. Aquí aparecen todas las métricas habidas y por haber que podemos utilizar para evaluar un modelo predictivo, algo que es bastante insano saberse todas estas, ¿vale? Pero sí que podemos ver el C1, sí que podemos ver Confusion Matrix, que ya veremos que esto es súper vital, AUC, Accuracy Score, ¿vale? Este Confusion Matrix, ¿vale? De hecho lo he dicho, sí, está aquí esta matriz de confusión y esto ya veremos después en Imbalance cómo funciona, es un ejemplo clarísimo. Si este accuracy, este precision, recall, F1, todo esto, si todo esto al final es súper alto, no importa cómo de alto sea, porque tendré que echar un vistazo a esta matriz de confusión y ver si no será que esté dando todo unos cuando debería estar dando unos y ceros, o al revés, o esté dando todo ceros cuando debería estar dando valores variados. Muy bien, pues con esto ya hemos visto las técnicas, las métricas más importantes para evaluar algo, la curva ROC, ¿bien? Y la matriz de confusión. Bien. Con esto acabamos este tema 4. Bien. Espero que haya quedado claro. Nos queda ya un último tema y con eso acabamos toda la parte de Machine Learning. Muchas gracias.